Hola, tal como acordamos la última vez que hablamos, esta sesión es para comenzar a ver algunos aspectos bastante generales hoy día de el realismo, en tanto estilo, pero sobre todo en tanto a un sustrato filosófico que es el que subyace a las características del estilo. Vamos a partir por ahí. Estamos en el entendido de que estos contenidos son aquellos que ustedes tendrían que haber visto el año pasado y por la situación del país no pudieron. ¿Ya? Entonces, bien, ¿cómo aproximarse al realismo? Creo que una forma posible es preguntarse por qué. ¿Por qué? En el sentido de desnaturalizar un poquitito el realismo. ¿A qué me refiero? ¿Por qué por primera vez en la historia el arte considera atractivo imitar la vida cotidiana? Y esta pregunta pareciera un poco evidente u obvia, pero la verdad es que no es ociosa. Es un fenómeno bastante extraño si lo pensamos, que el arte quiera imitar la vida cotidiana. El teatro nunca había querido imitar la vida cotidiana. Siempre fue mucho más interesante lo que la fantasía tenía que ofrecernos y no lo que la vida de todos los días nos podía ofrecer a nivel de material dramático. Era mucho más interesante que Edipo venciera a la Esfinge o que, no sé, el doctor Fausto hablase con Mefistófeles o que Rosaura se cayese de un hipógrafo al inicio de La vida es sueño. Jamás fue demasiado interesante reproducir escenas en que la gente conversaba y tomaba el té, hasta finales del siglo XIX. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a partir por ahí porque es fundamental entender esto. Y tiene que ver con una forma de pensar, tiene que ver con una forma de ver el mundo. Durante el siglo XIX existe un auge importante y muy productivo de la razón, y no solo de la razón, sino de la ciencia, como una de las consecuencias naturales casi, ¿no?, del auge de la razón. La importancia del desarrollo científico, del impulso que tienen todas las ciencias durante el siglo XIX, va a ser sin duda clave para la configuración del realismo a finales de siglo. ¿Por qué? Estamos hablando de que en el siglo XIX es la ciencia la que se va a convertir en la principal productora de verdad, o de verdades. Antes lo fue la religión, pero ya en el siglo XIX va a ser la ciencia. Es decir, las verdades van a emerger desde allí. Un poco como sucede todavía al día de hoy. Nosotros damos por cierto y por indiscutible aquello que se nos comunica desde la ciencia, desde la medicina, por ejemplo. Esto va a inaugurarse durante el siglo XIX. Es el periodo también donde cuando aparece el método científico, ¿cierto? ¿Qué es el método científico? Es un procedimiento organizado que permite observar un fenómeno de la realidad sin intervenir en él, para extraer de este fenómeno datos que a la larga se van a convertir en conocimientos. Suenan cosas en el exterior. Bueno, método científico. Estamos hablando del siglo XIX. Esto implica una creciente confianza en la ciencia, evidentemente. Pero más que eso, y más profundo que eso, existe una confianza en la existencia de una sola realidad que existe afuera de mí. Una realidad que yo puedo observar, a través de un método, de un procedimiento organizado, que puedo captar, tomar nota, dibujar en ese tiempo, fotografiar incluso, y que puedo incluso obtener datos y más adelante conocimiento a partir de la observación de esta única y objetivable realidad. Es esto lo que permite
y justifica la existencia del realismo. Voy a seguir dándole vueltas un momento a esta misma idea. ¿Cómo vemos que se manifiesta este cambio de paradigma? Porque es una forma nueva o una forma que se está generando, ¿no? Que se está gestando en esta época de enfrentar el mundo, de enfrentar la realidad, ¿no? Con esta confianza en lo objetivable. Lo podemos ver, por ejemplo, en la ampliación de las competencias que tienen las ciencias. Por ejemplo, la medicina. Esto, por supuesto, no se me ha ocurrido a mí, sino que lo pueden revisar también, por ejemplo, en las variadas historias de Michel Foucault, la historia de la locura, la historia de la clínica, o la historia de la sexualidad también. Foucault registra este proceso en que la medicina amplía sus competencias. Y una forma muy clara de ver esto es cuando la medicina, por ejemplo, empieza a encargarse de la conducta de las personas, que es un ámbito que antes de eso no era competencia de la ciencia ni de la medicina. La conducta, si era disruptiva, era una competencia de lo policial. Si alguien molestaba en la vida social, se le detenía o se le contenía desde lo policial o desde lo legal. La ciencia jamás pensó que podía ser competencia de la ciencia investigar por qué la gente se comportaba de tal o cual manera. Cosa que sí empieza a suceder más o menos a mitad del siglo XIX y aparece, luego de varias otras cosas más, la psiquiatría, ¿no? Una rama de la medicina que quiere saber por qué la gente se comporta de determinada manera. Cosa realmente curiosa, ¿no? La ciencia metiéndose en lugares en los que antes no estaba. Incluso, y en esto Michel Foucault se mete mucho y lo indaga muchísimo en la historia de la sexualidad. La psiquiatría empieza a ocuparse de la sexualidad, empieza a ocuparse de por qué a la gente le gusta determinada cosa o determinada otra cosa a la hora de lo sexual, de la excitación, etc. Jamás la medicina se había preocupado por eso. No era de sus competencias, pero a partir de ese momento, sí. Y es más, se categorizan las conductas, se categoriza lo que es la conducta normal, lo que son las conductas anormales. Se categoriza también lo que es la sexualidad normal y las múltiples sexualidades anormales. Se categoriza a la gente a partir de esto. Y esto se convierte en verdad absolutamente aceptada por la población, en tanto es un dictamen de la ciencia. Un poco después va a aparecer uno de los primeros psiquiatras, un discípulo de uno de los primeros psiquiatras, que a partir de observaciones sobre sesiones de hipnosis va a generar una especie de estructura. Una estructura que él considera es la estructura mediante la cual funciona la psiquis humana. Me estoy refiriendo al doctor Freud, por supuesto, ¿ya? Discípulo del doctor Charcot en Francia. Y Freud, a partir de la observación de sesiones de hipnosis, básicamente descubre, según él, podemos decir también que idea o que genera esta estructura de la psiquis. Una especie de mapa de la psiquis humana. ¿Se dan cuenta lo extraño que es eso? Una especie de mapa supuestamente objetivo de la psiquis humana, en la cual hay diferentes zonas, diferentes funciones. Es una estructura curiosamente muy similar a una máquina, específicamente de modelo hidráulico. El paradigma científico está funcionando ya en toda su potencia. Bien, el realismo. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, todo. ¿Por qué? Porque así como la ciencia pretende mirar, estudiar, tomar nota, consignar fenómenos, extraer datos, y luego extraer de ello conocimiento, el arte, en mayor o menor medida, está intentando hacer lo mismo.
El arte, incluso si lo miramos en las artes visuales, lo podemos ver de forma bastante clara. Denle una miradita por ahí, no tengo yo que mostrarles todas las imágenes, busquen pinturas realistas. Y vamos a ver cómo aparecen escenas de la vida cotidiana o incluso primeros planos, por decirlo en un lenguaje más actual, de objetos de la vida cotidiana. La famosa trucha, que es una trucha que está allí, ¿no? Es un pescado reproducido de manera muy eficaz, ¿no? La reproducción de una trucha, casi una fotografía. Las artes comienzan entonces a tener el interés por reproducir la realidad. Reproducirla no de manera ociosa, sino reproducirla de alguna manera con este mismo interés científico. Reproducirla en tanto observar la realidad cotidiana, observar la realidad cotidiana, extraer de ella los detalles, ojalá poder observar la forma en que funciona, sus estructuras de funcionamiento, poder sintetizar a partir de esto cuestiones centrales, ¿no? Extraer de ella conocimiento y poder, de hecho, llevarla a un formato artístico. ¿Qué es lo que va a suceder con el realismo? El realismo va a ser, ¿no?, la primera vez que el teatro va a reproducir escenas de la vida cotidiana. Y ojo, de personajes bastante normales considerando el periodo anterior. Si se recuerdan, en un periodo anterior, ¿no?, el romanticismo nos presenta personajes que tienen bien poco de normales y sus vidas son bastante anormales también. Estoy pensando en el Dr. Fausto, ¿no?, que un día está con una crisis profesional y se le aparece Mefistófeles para ofrecerle un trato. Eso a mí por lo menos no me ha pasado, no conozco a nadie a que le pase muy seguido, ¿vale? El pacto con el diablo no es algo de la vida cotidiana. Y el Dr. Fausto tampoco es una persona normal y corriente. En el realismo vamos a empezar a ver personajes normales y corrientes, sí circunscritos a una sola clase social, que van a enfrentarse a situaciones de la vida normal y corriente. Vamos a tener una especie de acercamiento a la intimidad de personas normales y corrientes que van a estar viviendo situaciones ligeramente excepcionales, porque si no el público se aburre, que esa es la verdad, ¿no? El teatro no puede matar de aburrimiento al espectador, entonces de alguna manera tiene que generar el realismo situaciones más o menos excepcionales, pero son situaciones aún así posibles de observar en la vida cotidiana. Bien, lo siguiente que vamos a ver antes de entrar en los autores y las características del teatro es una cuestión que tiene que ver con la fotografía. Entonces, yo les solicité que miraran el primer capítulo del texto sobre la fotografía de Susan Sontag. El primer capítulo se llama En la caverna de Platón. A partir de esa lectura vamos a conversar un poco sobre fotografía. ¿Por qué? Porque de alguna manera la fotografía es una muy buena metáfora de la promesa que hace la ciencia a la humanidad de que algún día se podrá captar la realidad de forma objetiva. La fotografía es una tecnología que promete la posibilidad de captar imágenes de forma fiel y objetiva. Captarlas, guardarlas, archivarlas, poder estudiarlas, usarlas para diferentes cosas. La historia de la foto, por lo tanto, es la historia de cómo esta promesa se desarrolla y va cada vez cumpliéndose en mayor medida. Hasta llegar al momento en que nos damos cuenta que la promesa es completamente falsa, por supuesto. Pero bueno, esto lo dejamos hasta acá y el siguiente fragmento va a tener que ver con la fotografía y para ello yo voy a necesitar mostrarles fotografías, obviamente. Entonces eso lo vamos a hacer en otro formato.